Amados hermanos, prepare su corazón. Esta semana ha sido una semana bastante agitada, de bastantes cosas que hacer. Y Dios ha estado obrando en nuestras vidas. Y hoy quiero compartir con usted una palabra. Y espero que para usted sea de bendición. Está en el libro del apóstol Juan, el evangelio del apóstol Juan. Sin embargo, antes de decirle dónde está, estaba viendo, revisando, que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos dejó 4 evangelios. Y revisando y estudiando, según los estudiosos, 3 de esos evangelios son llamados evangelios sinópticos, es decir, evangelios que son muy parecidos. La palabra sinóptico significa simplemente ver juntos, es decir, usted lo pone uno al lado del otro y usted puede ver que son muy parecidos, que muestran muchas historias, las parábolas, lo que hizo Jesús, muchas de los milagros. Usted los puede ver en Mateo, lo puede ver en Lucas y los puede ver en Marcos. Vemos al Dios desplegado allí haciendo cosas maravillosas. Pero cuando usted va al evangelio de Juan, muchas, de hecho, las parábolas no aparecen allí, porque a Juan le interesa otra cosa. Y mientras Mateo le habla a los judíos y Marcos le habla a los romanos y Lucas le habla a los gentiles, Juan habla de otra cosa, y hoy quiero compartir con usted eso. Así que ubíquese en el libro de Juan, en el primer capítulo, para que el Señor sea en medio nuestro. A esta disertación, esta palabra, le he colocado como nombre o como título: la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Así que comenzamos en el libro de Juan, el capítulo número 1. Dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este corto versículo envuelve unas grandes verdades que son importantes para ti y para mí. El apóstol Juan empieza a escribir: en el principio era el Verbo, haciendo un eco hacia el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo. Y en este primer versículo nos muestra a nuestro Salvador ya como el eterno, como ese eterno Dios en el cual nosotros creímos. Y también nos está mostrando que ese hombre es Dios. No solamente es un hombre, sino que es Dios. Y eso es muy, muy importante para usted y para mí. Y luego en ese mismo versículo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Perdón, el Verbo estaba con Dios en una comunión maravillosa, y el Verbo era Dios. El decir, yo lo leemos y lo vemos algo muy sencillo, pero que Juan escribiese eso hace 2000 años atrás era una revelación enorme para los judíos y para los griegos, porque le estaba diciendo que el Dios que creó el mundo era ese el que estaba predicando. Y eso era algo sorprendente para los judíos y para los griegos. Y luego él dice, continúa en ese mismo capítulo diciendo: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allí está presentando a Jesús como el creador. Y eso es muy importante porque cuando Él comienza a hablar, comienza a escribir el Evangelio, no está mostrando a Jesús el que hace milagros, no está mostrando a Jesús el que hace prodigios, no está mostrando a Jesús el que hace maravillas, está mostrando al Dios Todopoderoso. Y para los primeros oyentes eso fue algo sumamente sorprendente, y también debe serlo para ti y para mí, porque no solamente creemos en un hombre que estuvo caminando por las calles de Jerusalén, sino que creemos que ese hombre era Dios mismo. Luego, en el verso más adelante, continúa diciendo: y aquel verbo aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. De manera que cuando Él está hablando de Jesús y habla del verbo, no hay ninguna duda de que está hablando de que ese verbo o esa palabra de parte de Dios se hizo hombre, se encarnó. Y esta encarnación es algo sumamente maravilloso para usted y para mí, porque el Dios que habían conocido los judíos era un Dios distante, el Dios del Sinaí, que cuando Moisés lleva al pueblo allá, empiezan a escuchar los truenos y a ver los rayos y a escuchar todo ese ruido, y dice que le dicen a Moisés: Moisés, no, habla tú con Dios, esto es demasiado terrible, nosotros no podemos, anda, subimos y nos decís lo que Él te diga, porque no podemos soportar esta voz. Y Moisés fue y estuvo con Dios allá, pero cuando lo presenta Juan, presenta a ese Dios accesible, ese Dios al que se le puede tocar. Es el Dios invisible, se hace visible. Y eso para usted y para mí debe ser algo sumamente maravilloso, porque no solamente es que Dios está allá, sí, Dios está allá arriba, y nosotros acá en la tierra. No, Dios se hace presente a través de esa encarnación maravillosa. Luego continúa diciendo en el verso 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y como decía la alabanza, Cristo es nuestra plenitud. Y aquí el apóstol está presentando a Jesús como ese dador de la gracia. Y dice que tomamos gracia sobre gracia. Una gracia abundante, una gracia que nos va llenando y llenando y llenando, como cuando usted está en la playa y viene una ola y lo tapa y viene otra ola y viene otra ola. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y si hay algo que necesitamos en este tiempo es la gracia de Dios, para poder vivir la vida que Él ha determinado que usted y yo vivamos. Vivimos tiempos sumamente difíciles, sumamente peligrosos, pero Dios demanda de nosotros que usted y yo vivamos en santidad. Y cuando escuchamos la palabra santidad, muchos pensamos en lo sexual. No, yo no voy a pecar con aquella mujer, o no me voy a acostar con el que no es mi esposo, no es mi novio, o que es mi novio solamente. Pero no, la santidad tiene que ver con que estoy apartado para Dios. Y vivir apartado para Dios es vivir una vida diferente, un matrimonio diferente, un noviazgo diferente, un trabajo diferente. En mi trabajo yo tengo que ser diferente, pero solamente lo logro con la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía: yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Y eso, mis amados hermanos, es sumamente importante.
Porque cuando usted entiende que estamos sobre esta tierra por la gracia de Dios, es más, si usted y yo no pecamos es por la gracia de Dios. No porque nos resistimos, porque somos muy fuertes, no, por la gracia de Dios que nos ayuda a resistir la tentación y el pecado. Y eso es sumamente importante, porque si no, usted va a pensar que es usted que puede resistir el pecado, y no, es la gracia de Dios obrando en nosotros. Cuando me pongo a ver gente que le sirve al Señor, veía a una hermana que ella admiraba a un misionero llamado David Livingstone, que fue a África a predicar, y ella quería servir al Señor y tenía un entorno adverso. Su papá era alcohólico, vivía en pobreza, pero ella oraba y su mamá le leía la escritura y ella quería servir al Señor. Y le dicen: mira, David Livingstone ha muerto. Y eso la motivó a ella a estudiar más, a prepararse más, y pidió ir allá a ese lugar, a África. Y la envían allá, y la envían a un lugar muy tranquilo, muy bonito, donde había bastante comida, donde estaba ella bien vestida, bien arreglada. Y ella decía, en una carta que escribió, decía: qué duro es esto. Se necesita demasiada paciencia para no hacer nada. Y Dios la tuvo allí, preparando su corazón para ir, porque ella quería ir a los lugares más lejanos. Y fue para allá, y le decían: si vas para allá hay caníbales y te pueden matar. Allá quiero ir, envíen para allá. Y iba para allá. ¿Y cómo? ¿Por qué iba? Por la gracia de Dios obrando en esa mujer. No era que era muy fuerte ni nada, era la gracia de Dios obrando en ella. Y fue para allá y no la mataron. Y ella intercedía por la gente para lograr que la gente se levantara, que la gente dejara de creer en brujos y todo lo demás. Y yo veía a esa mujer que llegó un momento en que tenía 66 años, su cuerpo se había enfermado muchas veces de malaria, pasaba hambre, pasaba muchas dificultades. Inclusive dijo: mira, esta ropa elegante no me la den más, y ese dinero lo voy a enviar a mis hermanas y a mi mamá para que puedan vivir mejor. Yo no necesito ese dinero, solamente quiero servir a mi Señor. Pero mira, allá es peligroso, para allá quiero ir. Y lo sostenía la gracia de Dios esa mujer. Llegó el punto en que dijeron, le llamaban la Reina Blanca. Y después murió. Y cuando esta mujer murió, la gente decía: hemos conocido el Evangelio porque esa mujer vino a predicarnos. Dejó comodidades en Inglaterra para llevar el mensaje. Y yo veía eso y decía: ¿cómo pudo hacerlo? Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. No era una mujer muy preparada o muy ágil. Era la gracia de Dios en ella. Y eso lo vemos acá en Juan. En Juan 17 dice: pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley Dios la da a través de Moisés. Y dice la Biblia que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero Cristo, como Señor de su casa, no como siervo, como Señor de su casa, fue fiel. Y fue fiel hasta la muerte. Y esa gracia que Dios derramó a través de Cristo Jesús alcanzó a toda esa gente que estaba allí. A cada persona, a cada hombre, a cada mujer, Cristo lo alcanzaba por la gracia. Ya no era la ley, ya no eran rituales, ya no era sacrificios, ya no eran animales, era la gracia de Dios obrando a través de Cristo Jesús. Y eso para los judíos era impensable, porque lo más importante para ellos era los sacrificios, la circuncisión y la ley. Pero vino alguien superior a Moisés, Cristo Jesús. Vino alguien superior a Abraham, Cristo Jesús. Vino alguien superior a los ángeles, Cristo Jesús. Y a través de su gracia y su bondad vino a transformar al ser humano. Porque el ser humano tenía una enfermedad incurable y esa era el pecado. Y
Es importante que usted entienda que Cristo Jesús es Dios, porque se pecó contra un Dios santo e infinito, y el precio que había que pagar tenía que ser del mismo valor. Por eso Cristo muere en la cruz del Calvario, entregando su vida, una vida perfecta, una vida recta, una vida intachable. La vida que usted y yo no podíamos vivir, la vivió Él. Y nosotros recibimos esa gracia y a veces no estamos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque como no nos cuesta, pensamos que no tiene valor. Tiene mucho, mucho valor. Continuamos ahí en Juan. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cristo es la máxima expresión de Dios. ¿Usted quiere conocer a Cristo? ¿Quiere conocer a Dios? Mire a Cristo. Felipe le dijo, Señor, pero muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tantas veces que he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú que te muestra al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Si usted quiere conocer a Dios, mire a Cristo. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios. Cristo Jesús vino a explicarnos a Dios, cómo era Dios, cómo amaba a Dios, qué quería Dios con el hombre. Cristo es la explicación de Dios para el mundo. Nadie ha visto a Dios. Cristo lo vino a mostrar. Vino a mostrar el amor de Dios, el perdón de Dios, la reconexión del hombre con Dios. La vino a mostrar Cristo Jesús a través de su vida. Y por eso es importante que usted y yo conozcamos esto. Escuchaba o veía a una chica que decía que el cristianismo es fácil. Ser cristiano y venir a la iglesia, eso es fácil. Lo difícil es vivir el evangelio. Porque nosotros estamos acostumbrados a venir a la iglesia o venir como iglesia a reunirnos y está bien, siga viniendo, siga trayendo gente, qué bueno. Pero tenemos que ir más allá, a vivir la vida que Dios dice que debamos vivir. Y muchas veces no lo logramos hacer porque no disfrutamos de esa gracia del Señor. Necesitamos la gracia de Dios para vivir el evangelio. Y ese evangelio debe causar un impacto que transforme mi vida. Cada vez que usted se expone a la palabra, esa palabra debe impactar en su vida y transformarla y cambiarla. Si usted tiene un día en el evangelio, tiene 2 días, tiene 1 año, usted se está comportando de una forma. Pero al pasar 2, 3, 4, 5, 10 años, 20 años, 30 años, su comportamiento debe ser totalmente diferente. Porque usted te está exponiendo a esta palabra que siempre leemos que es viva y eficaz. Viva y eficaz. Si es viva y eficaz, debe estar produciendo un cambio en tu vida y en mi vida todos los días. Y se debe mostrar. Es verdad que cuando usted y yo comenzamos el evangelio, tenemos un nuevo nacimiento y empezamos a dar nuestros primeros pasos y nos caemos y levantamos como los niños. Eso es verdad y eso es comprensible. Pero también es verdad que cuando usted va a un trabajo, usted le dice, mire, necesitamos acá una persona que haga esto. ¿Usted lo sabe hacer? No tengo experiencia. Bueno, no hay problema. Le vamos a dar un tiempo de inducción para que usted se vuelva diestro en esa área y empiezan a entrenarlo y le dan un tiempo. Generalmente en las empresas dan 3 meses, a veces 6 meses, depende el tipo de empresa. Pero después de ese tiempo, la empresa espera que usted se haya adiestrado en esa área.
que le dan un tiempo para que usted se prepare. Una vez fui a buscar trabajo con unos chinos y había un cartel que decía se busca ayudante de panadería. Y llegué, le dije, mire, yo estoy buscando el trabajo. ¿Todos saben hacer pan? No, yo no sé hacer pan. Si no saber, yo pagar al menos. No hay problema. Y empecé a trabajar. Por no saber hacer pan, me pagaban menos, por no tener la experiencia. Empecé a trabajar y luego me aumentaron el sueldo después de un tiempo. De manera que él esperaba que después que pasara un tiempo, mi experiencia que hubiese adquirido mejorara y pudieran pagarme más. En el Evangelio sucede igual. A medida que usted va pasando el tiempo y va pasando tiempo, sobre todo va pasando tiempo en la Escritura, su vida debe ir siendo transformada por la gracia de Dios. No es esfuerzo nuestro, no es que nosotros nos vamos a transformar, eso es imposible. Ojalá pudiéramos transformarnos, pero no. Nos transforma el Dios eterno a través de la gracia de Jesucristo, a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Pero debemos ser transformados cada día. Y eso se va a ver a medida que pasa el tiempo. Y quiero contarle un testimonio de una mujer que Dios salvó. Se llama Joni Eareckson Tada. Ella era una joven y fue a bañarse con unos amigos y se lanza al río, y cuando se lanza se golpea la cervical y se rompe la cervical y queda cuadriplégica. Así que ella, al quedar cuadriplégica, la llevan al hospital, le dice, mira, no vas a caminar más nunca, nunca más vas a caminar. Así que su hermana le dice, bueno, ya te dieron de alta, vamos para la casa, yo te atiendo. Y su hermana la atendía, la bañaba, la sacaba allá al jardín. Ella siempre estaba enojada, la gente le hacía por muchas cosas, cuenta ella, que por muchas cosas que la gente le hacía bien, siempre para ella todo lo hacían mal. Siempre, nunca usted podía complacerla a ella. Así que ella seguía allí. Y al pasar un tiempo, ella fue a un evento donde estaban diciendo que iban a haber una campaña para orar por los enfermos. Así que ella va con su hermana, hacen la campaña, oran por los enfermos y oran por ella. Ella sigue enferma. Y ella lee la Escritura y dice, Señor, ¿cómo es posible que tú no me sanes? Si tú eres un Dios de amor. Yo quiero ser sana, quiero ser sana, quiero ser sana. Y dice que su hermana la sentaba en el jardín con la Biblia, le ponía un palito en la boca porque así leía ella la Biblia, pasaba los capítulos y llega al Evangelio de Marcos donde dice, y Jesús sanaba a todos los enfermos. Y se fue a otro lugar a orar solo. Y después llegan los discípulos, Señor, te busca la gente. Vamos a otro lugar a predicar el Evangelio porque para esto he venido. Y eso la hizo a ella reflexionar y dijo, oye, Dios sé que puede sanar mi cuerpo y voy a seguir orando por eso. Pero el mayor de las cosas que Dios, su mayor objetivo es salvar el alma del ser humano. Hacerle entender al ser humano que el infierno es real y que el pecado te mata y que te destruye y que si tú no eres transformado por el poder del Espíritu Santo vas a ir al infierno. Así que lo más importante para Jesús es salvar tu alma. Y de ese momento ella se quedó tranquila, siguió orando por su sanidad, pero entendió que el mayor milagro que Dios iba a hacer en su vida era transformarla a ella. Así que se casó y al pasar el tiempo, dice ella que tenía unos 3, 4 años casada, su esposo la ayudaba con todo, pero llegó una noche y su esposo se sienta y dice, mi amor, estoy cansado, no puedo más, ya no puedo más. Y ella le dice, pero bueno, ¿y qué pensabas tú? ¿No te casaste con una cuadriplégica? ¿Qué pensabas? ¿Que esto iba a ser fácil? ¿Tú sabías que yo estaba así?
Tú sabías que iba a ser esto difícil. Y cuando ella le responde así, mi amor, perdóname, perdóname, yo no soy así. Yo no soy así. Pero la Biblia dice que sí, sí somos así. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo escudriñará? Vosotros siendo malos. Sí, dice ella, sí, yo soy así. Soy una mujer que necesita ser transformada por la gracia de Dios. Así que le pedí perdón a mi esposo y Dios siguió apretando mi vida para cambiarme, para transformarme. Y luego pasó un tiempo y tenía un dolor inmenso, inmenso, dice ella, indescriptible. Y entonces mi esposo se levantaba y me daba vuelta para buscar acomodo. Se levantaba muchas veces en la noche para darme vuelta, dice ella, con ese dolor insoportable. Y se vuelve a sentar su esposo y le dice, mi amor, ya no puedo. No aguanto más. Estoy atrapado, no puedo, no puedo. Pero esta vez le dice ella, mi amor, yo no te culpo por esto. No te culpo por nada. ¿Sabes qué? Te entiendo. Si yo estuviera en tu lugar, haría lo mismo. No podría soportarlo. Yo tampoco podría. Pero ¿sabes qué? Por la gracia de Dios, tú y yo lo vamos a lograr. Desde ahora voy a ser la que te va a aupar, te va a levantar, como si fuera una animadora. Y Dios nos va a ayudar con su gracia. Y cuando sucedió eso, dice que su esposo sintió que se le cayó un peso de encima, como 2 sacos de cemento de encima. ¡Guau! Y la ansiedad y el dolor, todo eso se fue. Y eso fue para prepararnos para el siguiente nivel de dolor que iban a pasar. Porque años más tarde le dicen, señora Johnny, la hemos examinado y usted tiene cáncer grado 3. Tenía cuadroplegia, tenía dolor insoportable y ahora tenía cáncer. Y la lleva a hacer la quimioterapia. Y cuando saliera una de esas secciones de quimioterapia, iban en el carro y le dice, mi amor, esto es situación de dolor, de enfermedades. Estos son como pequeñas gotas de infierno. Son como goticas de infierno que nos caen. Sí, esas goticas de infierno son para que recordemos y estemos prestos a recordar de dónde Dios nos sacó al salvarnos y nos está librando del infierno eterno, pero nos permite experimentar goticas del infierno. Y mi amor, ¿y cuáles son entonces las goticas del cielo? Ah, bueno, amor, las goticas del cielo son cuando todo está bien, cuando hay un sol resplandeciente, cuando las cuentas están pagadas, la cartera está full, la nevera está full, los hijos están chéveres. Esas son las goticas del cielo. Pero ella se fue a su cama y dijo, no, esas no son las goticas del cielo. Las goticas del cielo son cuando podemos ver a Jesús caminando con nosotros en medio del dolor y la desesperanza. Cuando están las goticas del infierno, pero Cristo está conmigo como poderoso gigante. No te dejaré ni te desampararé. Cuando pases por el fuego, no te quemarás.
Cuando pase por las aguas, no te negarán. Esas son las goticas del cielo. Por la gracia de Dios, Dios nos permite también disfrutar de los destellos del cielo. Pero es solamente por la gracia del Señor, mis amados hermanos. No hay otra forma de poder disfrutar de la gracia de Dios. Porque si usted y yo no estamos conscientes de que estamos vivos y somos salvos por su gracia, por lo que Él hizo en la cruz, porque nos compró, porque nos salvó, porque nos perdonó, entonces no vamos a poder disfrutar de lo que Él nos ha enviado a hacer. Y nos ha enviado a hacer más discípulos, nos ha enviado a hacer que otras personas lo conozcan, nos ha enviado a trabajar en su obra. No, hemos entrado a su obra, pero muchas veces cuando trabajamos en su obra, lo que hay es queja, queja y queja. No, pero es que yo trabajo más que John Jairo. No, pero es que John Jairo no trabaja como hago yo. No, es que Sujei no me ayuda. No, pero es que Rosman no hizo lo que yo hago. Y nos pasamos quejando y quejando porque el otro hizo o porque no hizo, porque yo hice más o por aquel hice más. Hermanos, es la gracia de Dios en nosotros. Si usted está haciendo algo, la Biblia dice, todo lo que hagamos, hagamos para el Señor. Si usted va a mover una silla, muévala para el Señor. Si usted va a cantar aquí, cante para el Señor. Va a tocar un instrumento, hágalo para el Señor. No esté pensando si aquel lo va a felicitar, si aquel lo vio, si aquel no lo vio. Porque esto se trata del Señor. El protagonista de esta película es Cristo Jesús. Nosotros simplemente somos ayudantes de Él. La Biblia dice que hemos sido hechos colaboradores de Dios. Y eso es maravilloso. Dios puede hacer todas las cosas. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, es soberano, puede hacer como Él quiera y decide usar este vaso de barro. Eso es maravilloso. Cuando usted lee la Escritura, usted ve que un hombre llamado Coré le dice a Moisés, no, ¿acaso ustedes solamente son levitas, nosotros también? Pero ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes son los que llevan el arca, ustedes son los que acomodan el templo, ustedes son los que acomodan el tabernáculo. Ustedes son privilegiados, ustedes se acercan. ¿Quieren ahora el sacerdocio? El sacerdocio es de Aarón. No. O sea, no se conformaban con lo que Dios les mandó a hacer. Hermano, quisiera que en esta hora usted fuese consciente de que cada uno de ustedes tiene un propósito y un trabajo que hacer, único. El dedo, pulgar, el anular, cualquiera de los dedos, la mano, el pie, todos tenemos una labor que hacer. Pero cada una de esas labores son para que Dios sea levantado. Usted y yo debemos trabajar para que Dios sea levantado, para que la gente mire a Cristo, no para que me vea a mí, ni para que lo vea a usted. Y recuerde, es la gracia de Dios obrando en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Una de las cosas más difíciles que hay es vivir en matrimonio. Los que estamos casados sabemos que es así. Pero damos gracias a Dios por eso. Yo doy gracias a Dios por tener un anillo en mi dedo. Muchas veces le he dicho que cuando yo era jovencito, siempre pensé que me iba a casar en el año 2000. Me casé fue en el 99. Y nunca tuve ningún ejemplo bueno, no tuve un modelo a seguir, pero tenía ese anhelo y ese sueño. Gracias a Dios que me casé en Cristo Jesús y hemos podido navegar, mi esposa y yo, durante 26 años. Y veía tuve la oportunidad de ministrar en un servicio, un fúnebre de una señora que partió y tuvo 52 años casada con su esposo. Y yo me admiraba
de que una pareja pudiese llegar a tener más que las bodas de oro. Las bodas de oro son 50 años. Tenían más de las bodas de oro, 52 años. Y veía a ese hombre allí, por supuesto llorando la ausencia de su compañera de toda la vida, pero fortalecido en Cristo Jesús, fortalecido por la gracia de Dios. Lo único que puede sostenerlo en medio de la desgracia, en medio del dolor, en medio de la prueba, es Cristo Jesús a través de su gracia. A través de su gracia. Yo escuchaba cuando leía a mi hermana Nelly esa porción que decía el apóstol Pablo: por tanto me gloriaré en mi debilidad. Y en eso tenemos que usted y yo gloriarnos, en nuestra debilidad. Gracias a Dios por las capacidades, gracias a Dios por las habilidades, gracias a Dios por los talentos, gracias a Dios por los recursos que nos da. Pero nuestro mayor anhelo debe ser que Cristo se manifieste a través de nosotros. Y la única forma que lo haga es cuando usted reconoce que es débil, que es débil, que es débil. Allí es cuando Cristo va a obrar en usted y en mí. Cuando tú y yo reconocemos que somos débiles, vasos de barro en sus manos, para que todo el poder se manifieste en nosotros, para que la gloria sea para Él. Voy concluyendo ya. Pueden pasar los músicos. Le comparto en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Mira lo que dice acá para ir concluyendo. 2:14. Filipenses 2:14 dice así: haced todo sin murmuraciones y contienda. Haced todo sin murmuraciones. Mis amados hermanos, estamos llamados a vivir vidas que glorifiquen y exalten al Señor, sin murmuraciones. Y para que usted y yo no murmuremos, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el poder de Dios para que no murmuremos. Porque si hay algo que somos rápidos es en murmurar. La semana pasada nos enseñaba nuestro hermano Efrén, o Dios a través de Efrén, que necesitamos, en primer lugar, el consejo tiene que estar Cristo en el centro de un consejo. Si Cristo no está en el centro, nada va a funcionar. Y yo le aconsejo que usted tenga eso presente. Todo lo que usted vaya a hacer, pequeño o grande, Cristo sea exaltado. Cristo sea el centro, sin murmuraciones. Y para ello necesitamos aplicar la palabra. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y eso, mis amados hermanos, no es fácil. Como decía nuestra hermana Johnny Erickson Tara, se necesita mucha paciencia. Pero solamente la gracia de Dios nos puede ayudar a caminar y hacer las cosas sin murmuraciones y saber y entender que lo que somos, lo que tenemos y lo que llegaremos a hacer solamente es por la gracia de Dios. Póngase de pie. Vamos a cantar esa alabanza que lo dice de la siguiente manera: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Espero que usted lo cante con convicción, que realmente Cristo es su plenitud, a pesar del problema.